Bueno, ¿cuántos están listos para escuchar la palabra del Señor? No sé si sabía, pero ahí antes del comenzar el servicio estaban dando unos sándwiches. Debía haber almorzado ahí, ¿no? ¿Se entiende, no, lo que estoy tratando de decir? Vamos a continuar con nuestra serie, el libro de los Hechos. Vamos a estar en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, del 10 al 31. Perdón, del 32 al 43. Casi le predico lo mismo la última vez. Casi. Hechos 9, versículo 32. Cuando lo encuentres, y por favor se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. El título de hoy es Lo que Dios hace, lo hace con un propósito. ¿Cuántos creen eso? Lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Esa es la palabra del Señor. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de alabada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Vamos a orar. Padre, Señor, te pedimos en esta tarde que seas tú, Señor, manifestado en este lugar. Te damos gracias por el tiempo de alabanza, te damos gracias por el tiempo de adoración, por la palabra de exhortación, por el ministerio, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En este momento, Señor, pues nos encomendamos a tu palabra, para que tú nos hables, para que tú nos ministres, para que tú escudriñes nuestros corazones. Pedimos, Señor, que hagas en nosotros lo que solamente tú puedes hacer. Rogamos que tu nombre sea engrandecido en medio nuestro, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar? Bueno, la semana antepasada, dentro de esta serie del libro de los Hechos, estuvimos viendo el tema sensibles a la voz de Dios. ¿Sí recuerdan? Tienen que tomar algo para la memoria también, ¿no recuerdan? Sensibles a la voz de Dios. Y dentro de esta enseñanza pudimos ver lo importante que era para los discípulos del Señor estar atentos a la voz y dirección de Dios para el próximo paso a seguir. Lo pudimos ver en la vida de Felipe, el evangelista, en la vida de Esteban, el primer mártir, en la vida de Saulo, perseguidor de la iglesia, y en la vida de Ananías. Esta es una de las características de aquellos que han pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz, de hijos de desobediencia a hijos de obediencia. La obediencia no solo implica hacer lo que Dios nos manda hacer, escuche bien, la obediencia no solo implica hacer lo que Dios nos manda hacer.
sino hacerlo de la manera y con la intención con la que Dios nos lo manda a hacer. ¿Sí me entendió? Se lo voy a repetir. La obediencia no solo implica hacer lo que Dios nos manda a hacer, sino hacerlo de la manera y con la intención con la que Dios nos lo manda a hacer. Tal fue el caso de Ananías, el cual no solamente fue obediente a lo que Dios le mandó a hacer, ¿recuerdan? Le mandó a ir a orar por Saulo, sino que supo extender la misericordia y la gracia necesaria para consolar a Saulo, el cual se encontraba indefenso, ciego y vulnerable. Cuán dulces debieron ser a los oídos de Saulo las palabras de Ananías cuando, mientras esperaba maltrato, sarcasmo o posible burla, este simplemente lo llamó hermano Saulo. Si esto hubiese sucedido en la iglesia del siglo XXI, probablemente, especialmente si se trata de alguien que lo había perseguido hasta otras ciudades, y Dios le dice a usted, o nos dice a nosotros, ve y ora por tal persona, quizás a regañadientas como Jonás hubiese ido. ¿Sí o no? Eso es en el mejor de los casos, hubiese ido. Pero realmente pudiéramos haber extendido la misericordia y la gracia que Ananías le extendió a Saulo. Probablemente no. Probablemente hubiésemos hecho comentarios como, que no te creías el tanto el checho de la película. Y no te creías tanto el no sé qué. Voy a orar por ti porque Dios me mandó a orar por ti, pero si no, no. Así no fue que Dios le dijo que fuera a orar por él. Ananías había experimentado la gracia de Dios, la misericordia de Dios, y tuvo la capacidad y la entereza de también extenderla hacia Saulo. Ananías supo extender el mismo perdón que Dios le había extendido a él. Dios había orquestado toda esta situación de Saulo, no para castigarlo, sino para usarlo como instrumento útil en sus manos. Saulo eventualmente vendría a predicar de esta gracia inmerecida y enseñar a la iglesia a perdonar, ¿cómo? De la misma manera que Cristo nos ha perdonado. ¿Cuántos saben perdonar así? ¿Quiere que le diga una cosa? No es imposible. Lo que sucede es que nosotros pensamos que no es posible. Y dejamos que nuestros sentimientos gobiernen nuestras acciones. Y al contrario, nosotros tenemos que decirle a nuestro corazón qué es lo que tiene que hacer y cómo es que lo tiene que hacer. Si usted se deja llevar por sus sentimientos, usted va a ser completamente inconstante. Amén. Hoy ora, mañana no. Hoy ama, mañana no. Hoy quiere perdonar, mañana no. ¿Cuántos se encuentran en ese? Es un electrocardiograma. La iglesia del día de hoy es un electrocardiograma. Hoy estamos arriba y después estamos abajo. La conversión de Saulo nos muestra lo natural de la conversión. Cada conversión debe ser radical. Hoy cuando las personas se convierten al Señor, toma mucho tiempo para que estos comiencen a dar fruto. Comiencen a desarrollar dones y talentos en la iglesia. Y esto en gran porcentaje se debe a dos factores. Número 1, falta de discipulado. Falta de enseñanza, falta de instrucción, falta de preparación teológica por parte de los pastores. A veces nos echamos la culpa. Usted dirá, no es culpa mía, es culpa del pastor. Punto número 2, también es producida por la tibieza espiritual. La falta de deseo de dejar atrás el pecado. El amor a las cosas del mundo, la falta de compromiso y el miedo a ser rechazado por parte de los demás. Ya no es del pastor. Ahora son de ustedes. Sin embargo, los cristianos del primer siglo tenían un sentido de urgencia. Es increíble pensar que aquellos, Jesús dijo, yo regreso en pronto. Han pasado 2000 años y esos primeros cristianos predicaban con más urgencia la venida de Cristo que nosotros hoy, que estamos más cerca. Miren qué contradicción. Aquellos decían, no, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto. Y nosotros aquí, no, el Señor se va a demorar un año más. Y uno dice, ¿con qué urgencia estamos viviendo nuestras vidas? Dice la Biblia que Saulo, enseguida de su conversión que hacía, predicaba a Cristo. Hoy nosotros estamos más preocupados por alcanzar títulos de teología, tomar clases de apologética,
con la intención de saber lo suficiente para poder predicar del Señor. Queremos ganarle los argumentos a los testigos de Jehová. Para eso quiero estudiar, para ganar. Eso no es el Evangelio. El Evangelio no se trata de ganar argumentos, es simplemente decirle a otra persona lo que Cristo ha hecho por ellos. Ya. Nada más. Nada más. Varias veces Saulo, en este libro de los Hechos, tiene la oportunidad de predicarle a personas en eminencia. ¿Cuántos quieren predicar a personas en eminencia? Nadie. ¿Cuántos tienen la intención de predicar a menos? A cualquiera. ¿Por qué no? ¿Qué tal si Dios lo pone en una situación donde usted puede predicarle a jefes de compañía? ¿No lo haría? ¿Por qué no? ¿A que lo voten? ¿A que le tumben el salario? ¿Le quiten las vacaciones? ¿Qué tal si su jefe, se ha puesto a pensar, qué tal si su jefe se convierte al Señor? Y de repente escuché un caso de algo parecido, ¿no? Y de repente el jefe de la compañía le dice a usted, ¿tú sabes qué? Estoy muy agradecido contigo que me has predicado. El Señor me ha perdonado mis pecados. Por tal razón, como quiero ser agradecido con el Señor, voy a donarle a la iglesia donde te congregas tanto dinero para que hagan un templo. ¿No le gustaría? Pero si cuando tiene la oportunidad de decir, no, pues... Dios te ama. Voy a orar por el pastor, por el jefe a escondidas. No, predique con denuedo. Para eso es el Espíritu Santo. No es para nada más, no es para brincar, no es para saltar, no, es para predicar con denuedo, para ser testigos. ¿Sí me siguen? Si tienen frío, que los veo ahí medio entumidos, ¿no? Cuando finalmente Saulo sube a Jerusalén, entonces aproximadamente después de 3 años, trataba de juntarse con los discípulos, pero nadie quería juntarse con él porque le tenían miedo. No era para menos. Este hombre en el pasado había desolado la iglesia, había despojado a los cristianos de sus posesiones, había echado en la cárcel a muchos, arrastrado a mujeres y niños fuera de sus casas, y cuando hubo que dar voto para matar a un cristiano, él lo dio. Él lo dio. Ahora este mismo hombre estaba siendo rechazado por parte de los cristianos. Él debió haber ido a Jerusalén con gran gozo. Gloria a Dios. Mis hermanos, voy a congregarme en la iglesia. Y de repente, todo el mundo le oía. No fue muy bien recibido por parte de los cristianos. Y es aquí donde aparece en la escena, ¿quién? Bernabé. Hijo de consolación. Hijo de consolación. ¿Cuántos quieren un Bernabé en su vida? ¿Cuántos quieren un Bernabé? ¿No están hoy? Bueno, si no quieren un Bernabé, entonces quieren un hijo del trueno. ¿Cuál quieren? No, Bernabé. Danos a Bernabé. Este va a buscar a Saulo, y trayéndolo ante los discípulos, empezó a contarles de cómo Saulo se había comportado en Damasco, cómo había hablado de manera valerosa a favor de Cristo. Bernabé tenía ese nombre por haber sido usado por Dios para aliviar las cargas de los demás necesitados. ¿Qué tal si la iglesia fuera llena de Bernabés? Mire, esa es nuestra petición. Llena de Bernabés. Llena de personas sensibles lo suficiente para consolar a los demás. Pero ¿qué le hago? Muchas veces nosotros estamos preocupados en ser como los hijos del trueno. No, Señor, yo quiero que me des para predicar. Y para con los de la iglesia. ¿Qué hacemos con ellos? No tenemos el indicio de ser de consolación para ellos. Adentro de la iglesia deberíamos ser Bernabés. Fuera de la iglesia, Bernabés hijos del trueno, ambos combinados a la misma vez. Que Dios nos dé equilibrio. Amén. Bernabé tenía por sobrenombre, hijo de consolación, porque había suplido las necesidades de muchos. Había vendido su propiedad y se la había dado a los apóstoles para que los repartieran según la necesidad que había. Y en esta ocasión Dios lo usaría para consolar a Saulo. Y aún así, una vez más, demostrar la paciencia, misericordia y gracia con que Dios le habría ministrado a él. Para nosotros como cristianos,
Es vital que sepamos los momentos y los tiempos en que Dios nos quiera usar. ¿Sí o no? Espero que mi petición o que su petición sea que Dios lo use. ¿Sí o no? Somos instrumentos, hemos sido salvos y perdonados para algo, para anunciar las grandezas, las virtudes del amor que ha tenido para con nosotros. Pero tenemos que estar dispuestos a obedecer cuando Dios nos envíe. Es nuestra responsabilidad de separar tiempo de intimidad con Dios, porque así es que nos hacemos más sensibles a su voz y a su dirección. Pero escuche bien, el poder escuchar y discernir la voz de Dios es solo una parte. Mire, yo estoy, no voy a decir cansado, pero la cantidad de veces que he escuchado a la gente me dice, no, Dios me habló tremendamente. Gloria a Dios. En cualquier escena, en la iglesia, fuera de la iglesia, en su tiempo devocional, donde sea. Dios me habló, Dios me dijo que tengo que cambiar esto, Dios me dijo que tengo que hacer aquello. La pregunta es, ¿y por qué no lo ha hecho? ¿De qué le sirve que Dios se sienta al lado suyo? Mira, cuando Cristo venga por la próxima vez, viene por la iglesia. Pero ¿de qué le sirve que Dios venga antes del rapto para sentarse al lado suyo y decirle, tienes que hacer esto y usted no lo va a hacer? ¿De qué le sirve? De nada. Entonces, nuestras oraciones se hacen en vano. Señor, háblame, úsame, ministrame. Y cuando Dios nos dice, haz esto, no, eso no. Ah, no, es que me da miedo. Es que ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué tal si se burlan de mí? ¿Qué tal si me borran de Facebook? ¿Qué tal si me quitan el like de la página? Esas son nuestras preocupaciones. Yo quiero hacer un énfasis en esto. Discernir y escuchar la voz de Dios es solamente una parte. La obediencia hacia lo que Dios nos manda a hacer consta de tres partes. Primero, escuchar o discernir la voz de Dios. ¿Están de acuerdo? Primeramente, escuchar o discernir la voz de Dios. Número dos, obedecer o estar listos para obedecer a cabalidad exactamente lo que Dios nos manda a hacer. Gloria a Dios. Ya se están levantando. Número tres, hacerlo, y aquí no creo que tenemos el problema nosotros, hacerlo de la manera que glorifique a Dios. Estas tres características de la obediencia a Dios es visible en los cristianos del primer siglo. Mire, hablando de Ananías en este pasaje, podemos ver cómo es que éste escuchó la voz de Dios y aunque quizás parece que no estaba seguro a lo que Dios lo estaba enviando, obedeció al pie de la letra. Ahora, no solamente obedeció, sino que cumplió también con el tercer paso de la obediencia que Dios espera de nosotros. Él cumplió con el mandato de la manera en que glorificaría a Dios. Cuando entró donde Saulo, pudo personificar, entienda eso, pudo personificar la misericordia y la gracia que Dios le había mostrado en el camino a Damasco. Recuerde que Saulo era perseguidor de la iglesia. De repente la voz del Señor aparece y le dice, Saulo, Saulo. Si usted ha estado aquí por las últimas 3 semanas o 4 semanas, entenderá que esa manera de hablar del Señor, Saulo, Saulo, significaba extender misericordia y gracia cuando lo que merecía era juicio. Cuando lo que merecía era juicio. Sin embargo, no solamente Saulo experimentó la misericordia y la gracia de Dios en el camino a Damasco, sino también experimentó la gracia y la misericordia de Dios por parte de Ananías. ¿Qué importancia o qué importante es cuando nosotros no solamente escuchamos, no solamente obedecemos, sino que lo hacemos de una manera en que glorifica a Dios? Si queremos ser instrumentos útiles en las manos de Dios, tenemos que estar dispuestos a extender a los demás lo mismo que Dios nos ha extendido. ¿De qué nos sirve escuchar la voz de Dios si no la obedecemos ni estamos dispuestos a obedecerla? De la misma manera, ¿de qué nos sirve escuchar la voz de Dios y obedecerla, pero no de una manera en que sea como Dios a través de nosotros? En otras palabras, lo hacemos porque lo tenemos que hacer, pero no porque queremos obedecer. Qué tristeza. Te voy a perdonar porque te tengo que perdonar. ¿Por qué? ¿Acaso el perdón de Dios para con nosotros fue obligado?
Fue voluntario. Fue voluntario. Y le voy a decir una cosa, aún más allá de que alguien le pidiera perdón, aún en la cruz, oró al Padre y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ninguno de esos soldados le pidió perdón al Señor. Él intercedió por ellos. ¿Por qué los perdonó? Voluntariamente. Voluntariamente. Hacemos las cosas porque Dios nos ha mandado a hacerlas. Pero lo hacemos de una manera que glorifique a Dios. Si la Biblia dice que tenemos que amarnos los unos a los otros, ¿por qué lo ama? Porque Dios lo ama a usted primero. No porque lo tiene que amar. Piensa en Jonás. Usted puede decir, ¿Jonás fue obediente? ¿Sí o no? Pregunta, ¿Jonás fue obediente o no fue obediente? ¿Sí o no? Póngase, no, decías. Al final no fue. Por la oreja lo llevaron. Pero al final fue. Y predicó, obligado. ¿Pero por qué predicó? Porque tenía que hacerlo. Eso se encuentra en el capítulo 4, creo que es el capítulo 4, donde se sentó ahí todo amargado, esperando a que Dios trajera juicio. Si ya Dios los había perdonado, la pregunta es, ¿a veces no tenemos nosotros esta actitud? Nos reímos de Jonás, pero somos igualitos, igualitos. Me voy a someter a ti, esto es las esposas a los esposos, me voy a someter a ti porque Dios es grande, porque lo tengo que hacer. ¿En qué edifica eso? ¿En qué edifica eso? Que gran confianza para los hombres. ¿No? Y los hombres igual, no se quedan atrás. Te amo porque te tengo que amar. No, si lo va a hacer, hágalo para la gloria de Dios. Si no, hágalo por lo menos por obligación, pero lo mejor sería que lo haga porque, ¿no? La semana pasada tuvimos nuestra conferencia anual con el tema Caminando hacia la madurez. ¿Cuántos recuerdan? Y el reto fue de dejar atrás, ¿qué? Los pañales. ¿Alguien trajo pañales? Dejar atrás aquellas cosas que eran de niños y dejar que Dios nos hiciera conforme a su imagen. Yo tuve que orar eso también. Yo no estoy exento. Que la imagen de Cristo fuera cada vez más evidente en nuestra vida. Una de las señales que estamos madurando es cuando dejamos que la luz de Cristo brille en todo su esplendor a través de nosotros. Mientras más usted se limpia, pues más la luz refleja. Es físico, ¿no? Y es por eso el propósito de esta serie, de que Dios nos lleve de regreso a las sendas antiguas, para que la iglesia saque a la luz ese poder que ha dejado a un lado desde el momento en que decidió dejarse influenciar por el mundo, en vez de la iglesia influenciar al mundo. ¿No? Si no podemos alcanzar al mundo, pues mejor nos hacemos como ellos. ¿En qué le ha trabajado eso a la iglesia? Que la iglesia se ha llenado de personas que realmente no aman a Dios. No hay nada que purifique la iglesia como la palabra del Señor. Amén. Bueno, la enseñanza de hoy toma un giro inesperado porque de repente termina con la historia de Saulo y pasa a Pedro. En el versículo 32, está conmigo, dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Recordemos que en el capítulo 8 vimos cómo es que el evangelista estaba siendo predicado, el evangelio estaba siendo predicado y recibido en Samaria. Y entonces los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan, ¿para qué? Para confirmar a los nuevos creyentes y para orar por ellos para que recibieran al Espíritu Santo. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? Eso es preocupante. Bueno, eso explicaría muchas cosas. Sin embargo, parece ser que el visitar las iglesias cada cierto tiempo para asegurarse que la doctrina que estaban predicando era la correcta, se convirtió en una tarea esencial de los apóstoles. Eventualmente usted lo va a ver con la vida de Saulo o de Pablo. Pero esto es lo mismo que estaba haciendo Pedro. El versículo 32 dice que Pedro estaba visitando a todos. A todos. Estos todos son las iglesias que estaban alrededor de Jerusalén, a las cuales los discípulos del Señor habían huido a causa de la persecución. Estas eran las iglesias quizás de Judea, de Samaria, y Lida estaba ahí ahora incluida. Esta práctica de visitar y confirmar las iglesias es una práctica muy necesaria, escuchen, muy necesaria, porque mantiene las iglesias sanas. Sanas. Le voy a dar una historia.
Esto es una historia real. Pues no voy a mencionar el nombre ni la denominación para que después usted no se sienta como que me ofendieron mi denominación, ¿no? Hay muchas iglesias o muchas denominaciones que trabajan de manera de concilio. Usted lo voy a más o menos por arribita, ¿no? Para que usted no se ponga ahí ahora a pensar que es un concilio. ¿Con qué se escribe concilio? Con C, con eso. Eso es irrelevante. No. Y hasta cierto punto lo bueno que tiene es que tiene supervisión de otros pastores. Cada uno de nosotros somos personas bajo autoridad. ¿Entiende eso? Usted puede ser hombre de la casa, usted está bajo autoridad. Yo puedo ser pastor de la iglesia, estoy bajo autoridad. El presidente de los Estados Unidos está bajo autoridad. Todo hombre está bajo autoridad. Jesús estaba bajo autoridad. Okay. El único soberano es Dios. Entonces, lo bueno es que en estas iglesias que trabajan de esa manera, siempre hay un tipo de supervisión, donde el pastor no tiene la autoridad de hacer lo que le venga a la reverenda gana. Pero hay otras iglesias o otras denominaciones que trabajan de esa manera, que son independientes. ¿Cuál es el peligro de eso? Que los pastores o los predicadores de vez en cuando comienzan a tener revelaciones que yo no sé de dónde las sacaron y comienzan a predicar cosas que no van de acuerdo a la palabra. El pueblo, como el pueblo no quiere estudiar, el pueblo no quiere escudriñar, el pueblo no quiere orar, el pueblo no se quiere congregar, el pueblo ni siquiera trae la Biblia a la iglesia. ¿Cuántos traen la Biblia a la iglesia? A ver, enséñame la Biblia. A raíz de eso, el pueblo es fácilmente ¿qué? Engañado. Una de las razones por la cual yo no estoy de acuerdo con poner las escrituras en las pantallas, es porque entonces la gente dice, no necesito llevar la Biblia, porque ahí me lo ponen en la iglesia. No, traiga su Biblia. ¿Sí o no? Traiga su Biblia. Pero lo que sucede aquí es que esta es una práctica que se está comenzando a hacer y es necesario porque mantiene a las iglesias en una doctrina sana. Una doctrina sana. Es por eso que nosotros tenemos una vez al año unos días donde podemos traer a uno de nuestros pastores para que nos ministre con la palabra y escuche, y a la misma vez nos ministre a nosotros como pastores. Esto nos mantiene a todos corriendo a la misma vez y por el mismo camino estrecho. Para entrar por la puerta estrecha. Lo que ha sucedido en los últimos 100 años es que muchas congregaciones cristianas se han desechado de esta bendición y se han nombrado autónomos, significa se gobiernan a sí mismos. Y al hacer esto han abierto las puertas a creencias y doctrinas de hombres, las cuales, escuche, si no son corregidas, pueden pasar de doctrinas de hombres a doctrinas dígalo con convicción. Okay. Y esto no podemos reducirlo simplemente a la iglesia como institución, sino que podemos extenderlo a la iglesia como cuerpo y miembros los unos de los otros, donde si usted decide ser autónomo, que se gobierna a sí mismo, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. El pastor no me dice lo que tengo que hacer. Nadie me dice lo que tengo que hacer. Dios no me dice lo que tengo que hacer. Desafortunadamente correrá la misma suerte que los demás. No en balde, la Biblia nos dice que donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y quiere que le diga algo, esto no es solamente a la iglesia. Esto puede usted usarlo en su matrimonio, en su casa, en su hogar, la vida con sus hijos, como donde usted quiera usarlo, ahí está. Si usted es una persona que tiene una actitud autónoma, a mí nada me dice lo que tengo que hacer, ¿sabe qué? Le garantizo que realmente usted no va a llegar a viejo. No lo dice la Biblia, pero hay un refrán que dice que el que no dé consejo, ¿qué? No llega a viejo. Bueno, ustedes ya, algunos están ya aproximando ahí ¿no? Ya están tocando la puerta a la vejez. Pero mire, es un peligro. Es un peligro que una persona toma la decisión de decir, ¿tú sabes qué? No quiero escuchar consejos. Lo que el pastor tiene que decir no me interesa. Mi amor, vamos a coger consejería con el pastor. No, yo no necesito el pastor. Yo tengo la Biblia. ¿Sí? ¿A la Biblia te sometes? Bueno, esto es lo mismo que estaba haciendo Pedro. Estaba firmando las iglesias, estaba aconsejándolas. Y en medio de este viaje apostólico pastoral, póngale, llega a la ciudad de Lida. Lida estaba como a 40 millas de Jerusalén. A un día de camino. A pie. Los apóstoles de hoy, los falsos apóstoles, ¿no? Pues, si no tienen carro no van.
Si no tienen hotel de 5 estrellas, no van. Si no tienen una buena ofrenda, no van. Se da cuenta ya que son falsos apóstoles. Había ido allá a confirmar a los santos. Y estos santos probablemente se habían convertido bajo la predicación de Felipe. Pero algo sucede en Lida que fortalece la fe de estos cristianos. Versículo 33 dice, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama. 8 años. Pues era paralítico. Versículo 34. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y ve. Dice, levántate y ¿qué? Haz tu cama. Ese versículo lo usé yo otro día con mi hija. Ahí está en la Biblia. Ahí está en la Biblia. Y eso creo que es un versículo que debemos usar todos nosotros. ¿Cuántos se fueron hoy a la iglesia a servir al Señor y dejaron las camas extendidas? No levante la mano, por favor. Pero mire tan ordenado que Dios es, que dice, levántate, haz tu cama. ¿Usted se acuerda cuando Jesús resucitó? Sí, que los lienzos estaban, ¿qué? Doblados. Y el sudario estaba encima también. Si hubiese sido la tumba nuestra, ¿cómo estaría, no? El sudario por allá. No, gloria a Dios, Dios me resucitó, sí, pero organiza las cosas. ¿No? Dios está en completo y es tan ordenado que hasta en las mínimas cosas se ve. Pero mira, esto aquí se lo dije de chiste, ¿no? Lo de haz tu cama. Esto implica algo más. Aquí nos encontramos con un hombre llamado Eneas. Este nombre es descrito por algunos como un nombre gentil o griego, el cual significa alabanza. Pero otros historiadores lo catalogan como nombre judío, el cual significa afligido, escuche, o aquel al que se le escucha. En ambas instancias, tanto gentil como judío, podemos ver la mano de Dios en lo que Dios iba a hacer con él. A este se le acerca Pedro y le llama por su nombre. Ahora no se dice en la Biblia que le dijeron a Pedro cómo se llamaba. Probablemente lo recibió de ¿qué? De una revelación divina. Recuerda que en aquellos tiempos pues Dios era bien concreto en las direcciones. Vete a la calle tal, a la casa de fulano de tal, toca el timbre de tal manera, sube tantos escalones y ahí te vas a encontrar con fulano de tal. Número seguro social, tal. Así era. Hoy tenemos adivinos en la iglesia. El Señor te dice María, no, María Eugenia, no, y empiezan a tratar de adivinar las cosas. Dios no trabaja así. Escuche, Dios no trabaja así. Dios sabe lo que hace. Amén. No sería raro pensar que Pedro no sabía el nombre de este hombre, sino que quizás tuvo una revelación directa de parte de Dios para ir a sanar a esta persona paralítica. Recordemos que para estos cristianos era natural que Dios les diera detalles específicos acerca de alguna persona o de algún lugar. Pero mira que dice el versículo 34, encierra algunos puntos que quiero desglosar. Dice, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. ¿Cuándo se levantó? No le dijo, Señor, gracias por la sanidad, pero tengo que cogerlo suave ahora mismo. Cuando me gradúe, entonces te voy a servir. O cuando me levante la cama, que esté bien descansada, pues entonces me levanto. No, dice, y enseguida se levantó. Ahora, notemos primeramente que Pedro no ora por Eneas. ¿Sí lo nota? Él no oró por él. Le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Pero simplemente le dice que se levante. Pedro sabía, quizás por revelación del Espíritu Santo, o quizás porque había visto fe en este hombre paralítico para ser sanado, que Cristo no solo lo podía sanar, sino que lo quería sanar. Y por lo tanto, no hace oración de sanidad, sino que con autoridad y convicción le dice que se levante. El Señor es de la misma manera con nosotros hoy. No solamente Dios puede traer sanidad a nuestras vidas, sino que quiere traer sanidad a nuestras vidas. No solamente poder, es poder y querer. ¿Sabe qué? Y este es un consejo que uno de los pastores nos dio a nosotros en cuanto a servicio en la iglesia.
Porque usted sabe que hay necesidad en la iglesia, ¿sí o no? Voy a tener que subirle al micrófono. Usted sabe que hay necesidades en la iglesia. Y Dios le ha dado dones y talentos a todos sus hijos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y a veces las personas que sirven al Señor, y esto no solamente aquí, esto es en toda la iglesia universal, las personas que quieren servir a Cristo, que sirven a Cristo, pues tienen su agenda, ¿no? Bueno, yo lo sirvo mientras este marco de tiempo, o simplemente si me conviene, si no me conviene, y tratamos de negociar con Dios. Yo te sirvo, pero aquí. O yo te sirvo, pero así. O yo te sirvo, pero los lunes, no los martes, los lunes, ¿no? Y uno de los pastores que es amigo nuestro nos dijo, yo siempre le pregunto a las personas que se nos acercan y nos dicen, pastor, queremos servir en la iglesia, queremos pues hacernos miembros de la iglesia para servir a la iglesia, para esto, para lo otro, para lo otro. Las preguntas que le hacen son esas dos. ¿Puedes? Sí. ¿Y quieres? O si quieres, pero también que puedas. Porque hay veces gente que puede, pero no quiere, y hay gente que quiere, pero no puede. Ambos tienen que estar presentes, el querer y el poder. O el poder hacerlo y querer hacerlo. Usted puede querer agradar a Dios, pero no tiene el deseo de hacerlo, no quiere en realidad hacerlo, o quiere hacerlo a su manera. Entonces, ¿qué sucede aquí? El Señor, de la misma manera con nosotros hoy, no solamente puede traer sanidad a nuestras vidas, sino que quiere traer sanidad a nuestras vidas. Pero la pregunta es, ¿tendremos la suficiente fe en nosotros para hacerlo? Hablando de sanidad. El Señor le había dado a Pedro una unción especial de sanidad. En el capítulo 3 de este libro de los Hechos, no lo tiene que buscar, podemos ver cómo es que Pedro y Juan, de camino al templo a la hora de la oración, se encuentran con un paralítico de nacimiento y sucede que Pedro tampoco ora por él, sino que con autoridad le ordena que se levante en el nombre de Jesús. Y estos son pasajes que hay que estudiar con mucho cuidado, porque se corre el riesgo de sacarlos de contexto o de manipularlos. Si quiere vaya conmigo ahí, está cerca, Hechos 3, del 1 al 10. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo, a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, nunca había caminado, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y les reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Lo más seguro es que Pedro había aprendido del maestro de cómo lidiar con los enfermos, paralíticos, los ciegos y los endemoniados. Ellos habían estado 3 años y medio con el Señor. El discípulo en aquel tiempo no era un versículo de tiempo y medio. Era un discípulo de martes, viernes y domingos. En el momento que alguien decía, voy a seguir al Señor, soy tu discípulo, abandonaba todo. Completamente todo y se iba en pos de ese discípulo, de ese maestro.
Ellos habían estado 3 años y medio con el Señor, el cual cuando se encontraba con algún afligido, lo sanaba de la misma manera. A esto me refiero, escuchen, en el sentido que Jesús les hablaba con autoridad. Y los apóstoles, especialmente Pedro, vendría a sanar a los afligidos de la misma manera. Pero aunque los apóstoles o el Señor les hablara con autoridad para recibir de ellos alguna sanidad o beneficio, escuche bien, siempre había algo que el recipiente, la persona que recibe, debía hacer. Debía tener el deseo de ser sanado. Este es el punto principal de la enseñanza de hoy. En este relato de Pedro y de Juan, se nos habla de este paralítico que estaba impedido de nacimiento. Pero aquello que parecía imposible para los hombres, nunca es imposible para Dios. Nunca es imposible para Dios, el cual no solamente puede sanarnos de todas nuestras enfermedades, sino que también quiere hacerlo. Y en esta ocasión, ambos apóstoles fijan sus ojos en este hombre y le dicen, míranos. En otras palabras, enfócate, mira aquí, no me estés mirando los bolsillos, a ver cuánto traigo, no, míranos, míranos. De alguna manera se conectaron, míranos. Y este hombre les estuvo atento, dice aquí la Biblia, esperando recibir de ellos algo, probablemente con la mano extendida. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice el versículo 7, tomándole por la mano derecha, le levantó. Pero mire, esta acción de tomarle por la mano derecha significa que hubo por parte de Pedro una invitación a recibir lo que Dios tenía para él. Lo cual era mucho mejor que simples limosnas. Usted, si habla con alguien que es impedido y usted le dice, ¿qué quieres? $1.000.000 o ser sano? ¿Qué tú crees que le va a decir? Bueno, hoy, en el día de hoy ya no se sabe ni lo que le van a decir a uno, ¿no? Pero por ejemplo la gente quiere ¿qué? Sanidad. Mi abuela tenía un refrán, o tiene un refrán que dice, con tal de que tengas salud, todo lo tienes. Pero lo que quiero resaltar aquí es que hubo algo que este paralítico tuvo que hacer. Él tuvo que creer. Dice, esperando recibir algo de ellos. Y tuvo que tomar el paso de fe. Le dio la mano a Pedro como señal de que recibiría lo que Dios tenía para él. Yo no sé si Pedro le hizo así, dame la mano, ¿no? No, le extendió la mano, porque el llamado fue que levántate y anda. Pero note que no fue hasta que este paralítico responde con fe que sus pies y sus tobillos son afirmados y es que es levantado. Mire, algo parecido sucedió durante el ministerio de Jesús. Vamos a ver qué es lo que sucedió en el estanque de Betesda. Vaya conmigo a Juan 5, por favor. Juan 5. Versículo 1. ¿Ya lo tiene? Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Tremendo. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Yo creo que usted presta atención a ese número. 38 años. ¿Cuántos tienen 38 años de edad? Aquí. Ahí es yo. ¿Usted no cree que es demasiado tiempo enfermo? ...38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado
y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Yo creo que ustedes piensen algo aquí. Este hombre estaba siendo afligido de ser paralítico antes de que Jesús naciera. Mucho antes de eso. Dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué clase de pregunta, no? Uno diría, bueno, ¿really? Pues claro, ¿quién no quiere ser sano, no? Pero que usted se fijen en algo, esto lo vamos a desglosar un poco más. Le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No le respondió lo que Jesús le dijo. ¿Quieres ser sano? No, es que el problema es, lo que pasa es que la gente no me está llevando al estanque. ¿No? Siempre tendemos a culpar a otras personas por nuestras propias dificultades, ¿no? O limitaciones. Jesús, dice el versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Mire la obediencia aquí perfecta. Hizo exactamente lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Se levantó, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Aquí vemos otra instancia en donde el Señor desciende al estanque de Betesda, donde se encuentra con toda una comunidad de afligidos. Esa gente era de la iglesia para de sufrir, me imagino. Todos estaban afligidos, todos. Estos esperaban cada cierto tiempo que un ángel del Señor viniera y agitara las aguas para entonces poder descender a las aguas y ser sanados. Y aquí se encontraba un hombre que estaba enfermo hacía 38 años. Para algunos 38 años es como casi toda una vida. Sin embargo, este hombre parecía no tener ninguna esperanza porque todos siempre se le adelantaban. Fíjense qué falta de cordialidad. El que tenía gripe iba al estanque. Y cuando agitaban las aguas se metía rápido. Pero no dejaba que los paralíticos, ni los más graves que llevaban tanto tiempo, se metieran. Esa es la naturaleza del hombre. Yo primero. Yo primero. Por eso Dios establece la iglesia, porque en la iglesia no debería ser yo primero. Debería ser yo segundo. ¿Cuántos dicen amén? No, esto es un mensaje en contra de los derechos humanos. Cuando Jesús se le acerca, le hace una pregunta que a primera vista parece ser irónica. ¿Quieres ser sano? Imagínense usted se está ahogando en un río y está ahí pataleando ya a punto, se ha tragado 5 litros de agua ya, y ya está a punto de irse abajo y de repente viene un salvavidas y le dice, ¿quieres que te salve? Es como que, hello, pues, ¿no? En verdad parece no tener sentido el hecho de que Jesús le pregunte a este hombre si quiere ser sano. Obviamente lo quería hacer. Pero la pregunta aquí no es una pregunta retórica, ni tampoco burlona, ni sarcástica. Y esta es la misma pregunta que Jesús nos hace a nosotros hoy, que ha venido haciendo desde el principio. ¿Quieres ser sano? Yo creo que usted piense por un momento. ¿No cree usted que Dios conoce su necesidad? Dios lo conoce todo. La Biblia dice que no está ni siquiera la palabra en nuestros labios, ya Él la conoce. ¿Por qué habría Jesús entonces de preguntarnos, hey, ¿quieres ser sano? O, hey, ¿necesitas un trabajo? O, hey, ¿quieres que arregle tu matrimonio? Hey, ¿quieres que salve a tus hijos? O cualquier pregunta. Si Jesús lo sabe todo, ¿por qué nos pregunta? ¿Se ha preguntado eso? Esta pregunta es más complicada que lo que parece. Porque esta pregunta conlleva responsabilidad para aquel que quiera responder que sí. Podríamos hacer esta pregunta de la siguiente manera. ¿En verdad quieres ser sano? Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios es nuestra santificación? 1 Tesalonicenses 4. Es nuestra santificación. ¿Cuántos quieren ser santos? Por favor, levanten la mano. ¿Cuántos quieren ser santos? Sin santidad nadie verá al Señor. Oh Señor, yo quiero ser santo como tú eres santo, yo quiero que tú pues desarrolles tu carácter en mí, etcétera, 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 etcétera. Y de repente Dios se nos aparece y nos dice, ¿en verdad quieres ser santo? ¿Usted me está entendiendo? ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo, no? Porque sí, a veces queremos hacer una petición delante de Dios
para quedar bien con la gente, para sonar espiritual, para que la gente nos escuche, para cuando Jesús se nos revela y nos dice, ¿en verdad quieres ser santo? ¿Qué usted cree que incluye ahí o qué conlleva eso ahí? Una responsabilidad nuestra. Imagínese usted está a la puerta de un trabajo, yo quiero un trabajo, y el jefe sale y le dice, ¿en realidad quieres un trabajo? Ya usted sabe que hay que levantarse temprano, hay que ser productivo, no puede faltar simplemente porque no quiere ir a trabajar. Conlleva una responsabilidad y nada cambia aquí a Jesús decirle al enfermo, ¿quieres ser sano? Porque quieres ser sano conlleva algo. Esta no es simplemente una pregunta para ver si deseamos algo o no. Más bien esta pregunta pone todo peso de responsabilidad en nosotros, a ver si en verdad queremos lo que nos está ofreciendo. En el caso del enfermo de Bethesda, ponía la responsabilidad de creer lo que Jesús le estaba ofreciendo y poner su fe en acción de levantarse, tomar su lecho y andar. Ya no era, no, es que nadie me lleva al estanque. El problema es que estoy viejito. O el problema es que no, la gente no me respeta. La gente, no, tú quieres ser sano. Y esto podemos aplicarlo a nuestra vida de hoy. Quizás, en medio nuestro, hay personas que tienen un matrimonio desastroso. No voy a preguntar que levanten la mano, ¿no? Y la pregunta que el Señor les hace hoy es la misma. ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres que restaure tu matrimonio? Una pregunta. ¿Quieres que Dios restaure tu matrimonio? ¿En verdad quieres que lo haga? Esta pregunta no es con el sentido de obtener lo que quieres, sino con el sentido de tomar para ti todas las responsabilidades que esto conlleva. Escuche, hace unos años atrás, nosotros íbamos de camino a uno de los congresos de matrimonio en Guadalajara, no se recuerda si era Guadalajara o en Cancún, uno de esos. Y el taxista venía hablando con nosotros y empezamos a conversar. Pues claro, notó el acento mío y mi esposa, que no somos mexicanos. Dice, nos visitan y que no sé qué. No, venimos a un congreso de matrimonio. Qué chévere, que no sé qué. Y empezó a hablar y me dice, no, mi esposa a mí me salió buena. Me salió buena. Como si fuera una rifa, ¿no? ¿Quién se casaría así? Voy a casarme, ojalá que me salga buena. Ojalá que me salga buena. Y yo me quedé pensando en eso y decía, Señor, ¿será que salen buenas o malas? ¿Cómo sabe uno? Bueno. Estoy seguro que si el taxista hubiese sido mujer, hubiese hecho lo mismo. Pero quizás en lo negativo, ¿no? Por lo general. Mi esposo, no, eso me salió malo. Es mujeriego, se gasta el dinero, no es fiel, no es trabajador, no suple, me maltrata, etcétera, etcétera, etcétera. Le voy a decir un secreto. El querer tener un buen matrimonio no consiste en desearlo y tenerlo y ya. Gloria a Dios. No. Consiste en trabajar. Consiste en trabajar duramente dicho matrimonio para que sea un matrimonio fundado en la roca. A la pregunta otra vez es, ¿quieres que Dios restaure tu matrimonio? Bueno, tiene que trabajar. ¿Cuántos están dispuestos? No levanten la mano. ¿Cuántos están dispuestos a trabajar? Yo quiero que Dios haga feliz mi matrimonio, pero yo no quiero hacer nada al respecto. Yo no quiero cambiar, yo no quiero. ¿Va a trabajar de esa manera? Porque Dios hace milagros, pero Dios no va a hacer ese milagro así. Eso lleva una responsabilidad de parte nuestra. Algo tengo yo con mi esposo que hacer para con mi esposa y mi esposa tiene que hacer algo para conmigo que también le corresponde a ella. Ni lo mío depende de lo de ella, ni lo de ella depende de lo mío. ¿Sí me entendió? Aquel que tenga oídos para oír, que oiga. Empezamos perdiendo tanto el tiempo en la oración. Señor, cambia a mi esposa. No, cámbiame a mí. Cámbiame a mí. La esposa, yo vengo aquí a la consejería matrimonial para que Dios cambie a mi esposo. No, que te cambie a ti. Concéntrate en cambiar tú.
Ya me imagino ya que si Dios se les presentara y le dijera, ¿quieres ser sano en tu matrimonio? Usted diría, no, el problema es que la vieja que me diste es un dolor de cabeza, no me cocina, no hace esto, no hace lo otro, no me lava la ropa. Pero tú quieres ver fútbol todo el día y ni la grama quiere contar. ¿Cuántos dicen amén? Ahí 3. ¿Me lo imaginé? Para esto se requiere que mismo Jesús requeriría del paralítico. Levántate de donde estás. En otras palabras, de ese mismo estado en que te encuentras, el estado de desesperanza, de ansiedad, de desconsuelo, de frustración o de tristeza. Y en medio de ese mismo lugar, Jesús se quiere encontrar contigo. Dios nunca, grabes esto, Dios nunca nos pide que superemos nuestras vidas, ni que nos esforcemos a adquirir cierto grado de madurez o de santidad o de compromiso para entonces encontrarse con nosotros. No, Dios desciende y se encuentra con nosotros en nuestro lugar de necesidad. Y de ahí nos dice, ok, manos a la obra. Sígueme. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Pero Dios no nos dice, si caminas hasta acá 3 millas, pues aquí te encuentro y aquí vamos. No, yo voy hasta allá. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. El velo fue rasgado de arriba hacia abajo. Quiere decir que Dios vino al hombre a salvarnos. Ahora que Dios nos salvó, nos toma la mano y dice, ok, ahora vamos camino a la santidad. Pero Dios se puede, en ese mismo momento Dios se podía parar, voltear y decirte, ¿en realidad quieres seguirme? ¿Qué usted le diría? Pero conlleva responsabilidad, conlleva compromiso, fidelidad, santidad, esfuerzo. Mira, inclusive el esfuerzo que hace despierto en el servicio es un esfuerzo. ¿Sí o no? Señor, yo te quiero seguir. Dios siempre está dispuesto a encontrarse con nosotros en nuestro peor estado, en el cual nos encontramos. De ahí entonces nos manda a tomar nuestro lecho, quiere decir tomar nuestra responsabilidad de hacer algo al respecto. El simple hecho de poner manos a la obra a lo que Dios nos ha pedido. Y muchas veces puede acarrear mayores beneficios de lo que creemos. ¿Cuán grandes cosas puede y quiere hacer con aquellos que están dispuestos a obedecerle? Aún en las cosas que parecen más insignificantes. ¿Qué gran cosa es tomar tu lecho y andar? Pues no es gran cosa. Se hace difícil. A menos que tenga un matre de eso de Tempur-Pedic, que pesan 500 libras. Pero en aquel tiempo el lecho era algo que tú enrollabas. Como una alfombra esa de hacer ejercicio, que usted le enrolla. Eso es lo que significaba. Eso no requiere mucha madurez espiritual. ¿Sí o no? No requería que usted diezme ni ofrende en la iglesia, ni tenga ese miembro tampoco. Simplemente es enrollar el mat, o el matre, o ¿cómo se llama? El lecho. ¿El qué? El de eso. ¿Entendió? Esa palabra la entiende todo el mundo, el de eso. El coso ese. Pero escuche, aquí hay otro requisito de parte del Señor para nosotros, y es el de andar. Es el de andar. ¿Qué significa andar? Bueno, esto significa ser constantes en lo que Dios nos ha dado para hacer. Y creo que ahí es donde nosotros como cristianos muchas veces fallamos. No solamente como cristianos, como hombre normal. ¿Cuántos de aquellos que no tienen trabajo oran a Dios por un trabajo? Se desvelan, Señor, dame un trabajo, Señor, dame un trabajo. Señor, necesito suplir para mi casa, necesito un trabajo. Y Dios le da un trabajo. Y a la semana están, ay Señor, dame otro trabajo. Porque somos inconstantes. No sabemos perseverar. ¿No? Señor, dame una iglesia de sana doctrina. Y de repente, a las 3 semanas, no, yo creo que voy a buscar otra iglesia. Porque ahí son muy radicales. El cristianismo radical es el cristianismo normal. ¿Sí o no? Dios nos trajo desde las tinieblas, ¿a dónde? A la luz. No nos llevó por un amanecer, así poquito a poco, no. ¡Fum! ¡Fum! Radical. Enciende la luz para la luz. Así fue, de tinieblas a luz, de muerte a vida. En el caso del hombre enfermo de 38 años, cuando Jesús lo sana, le dice que ande.
Escuche, Dios no sana nuestros pies para que nos quedemos parados o sentados. Dios no sana nuestro corazón para que lo volvamos a endurecer en contra del prójimo. Y Dios no sana nuestra alma del pecado para que nos volvamos a meter de nuevo en el lodo del cual nos sacó. Así no trabaja Dios. Así no trabaja Dios. Es más, miren, en ese mismo pasaje hay una advertencia. Versículo 14. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más. Le voy a poner la pronunciación a lo cubano, si me permite. Oye, mira, has sanado. No peques más. Para que no te venga alguna cosa peor. Así es la pronunciación. Para no te... ¿Por qué le está diciendo aquí esto el Señor? Probablemente, la Biblia no lo establece, pero probablemente había sido un pecado lo que lo había dejado a él paralítico por 38 años. Y por eso es que el Señor le dice aquí, para que no te venga alguna cosa peor. Jesús en uno de los evangelios habla acerca del estado natural del hombre, de que cuando el espíritu inmundo sale de él, empieza a dar vueltas, a rondar, no encuentra descanso y regresa. Pero escuche bien, regresa. No quiero enredarme mucho aquí. Y entra, si la persona realmente no fue nacida de nuevo, y deja que entra. Son aquellas personas que probaron del don espiritual y después lo rechazaron, se regresaron y su estado viene a ser peor que el que era antes. Pero aclare, el cristiano no puede ser poseído. ¿Queda claro? ¿Queda claro? La luz y las tinieblas no habitan en el mismo lugar. Okay. No, el pastor dijo que cuando... No, si eres hijo de Dios, no. No, ¿ok? Creo que quede claro eso. Mire, de la misma manera, Dios no sana nuestro matrimonio, escuche bien, para que regresemos a nuestra vieja manera de vivir. Lo que Dios hace, lo hace con un propósito, y es el que demos o que podamos dar a conocer su nombre delante de todos cuando ellos consideren las buenas obras que hacemos. ¿Qué mejor testimonio cuando nuestro matrimonio es un desastre? Y todo el mundo lo sabe porque es evidente, aunque usted lo quiera ocultar. Aquí en la iglesia, yo amo tanto a mi esposa y tanto. Pero se nota que usted vive en discordia constantemente. ¿Sí o no? ¿Usted no le nota a las personas cuando están de mal humor? ¿Sí o no? Aunque lo quiera ocultar. ¿Cómo estás, hermano? Estoy bien. Se le nota. Creo que el rostro humano consta de 69 músculos. Si mal no estoy, dele por ahí, 60 y algo. ¿Para qué usted cree que son? Están ligadas a nuestras emociones. Por eso cuando alguien está triste, se le nota que está triste. Cuando alguien está alegre, se nota que está alegre. Hasta los ojitos le brillan. ¿Sí lo han notado? Por eso cuando la gente tiene sueño, se le nota que tiene sueño. También es una manera de ver que, ¿no? Está luchando ahí con los... o con los sueños. Escuche, lo que Dios hace, los hace con un propósito. Con un propósito. Y es de que su nombre sea exaltado. ¿Qué mejor testimonio cuando su matrimonio está en ruinas y Dios lo transforma? De la misma manera, es visible a todos. Si usted ama a su esposa, debería ser visible a todos. Si usted ama a su esposo, debería ser visible a todos. Si usted ama a su prójimo, debería ser visible a todos. Recordemos que todo lo que Dios nos ha dado en nuestras manos es con un propósito divino. No es para nuestros caprichos, ni para nuestro propio disfrute, ni tampoco para que regresemos atrás. Vaya conmigo a Santiago 4, por favor. Santiago 4. Versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Aquí le está hablando a cristianos. Escuche, aquí le está hablando a cristianos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?
¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él os se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El punto principal de Santiago aquí es que nuestro corazón esté en línea con la voluntad de Dios. En otras palabras, lo que nuestro corazón desee, que sea para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Usted no se imagina el número de personas que vienen al Señor porque tienen una necesidad y esa necesidad a veces parece ser imposible de suplir. Nadie más la puede suplir que el Señor. Aún así, en su bondad y en su misericordia, Dios la suple. Dios la suple. Dios hace la obra en la vida de esa persona, pero su corazón en verdad no está en recibir algo de parte de Dios para servirle, sino que su corazón está en lo que puede recibir de Dios para resolver su problema y seguir andando. Tristemente, yo he conocido personas que han estado en accidentes graves, donde realmente Dios mismo lo ha librado de la muerte segura. Yo conocí un muchacho que se accidentó, salió de trabajar, estaba muerto de sueño, probablemente así como con ustedes, muerto de sueño. Se montó en su carro, no tenía puesto el cinturón, se quedó dormido en el highway, en la carretera, se fue contra un poste de esos anchos donde tienen los carteles, salió por el cristal. Cuando nos llamaron por teléfono nos dijeron que la mitad de aquí de la capa ósea, aquí de la cabeza, se le había levantado, se había partido el cuello. No, cuando la primera vez lo llevaron a la iglesia, estaba irreconocible. Y era un muchacho de 6 pies y algo. ¿Y qué pasó? Lo llevaron a la iglesia, en la iglesia donde íbamos antes. Oraron por él, oramos por él, le hacíamos seguimiento, empezó a venir todo. Bueno, lo empezaron a traer, porque no podía caminar, lo empezaron a traer todos los domingos. Y era increíble la manera en que Dios lo venía. Porque cada semana el progreso era así. Ya como a las 3 o 4 semanas ya venía caminando solo, con un bastón, y así probablemente. Y lo triste fue que mientras más su mejoría fue progresiva, empezó entonces ya no iba un domingo. Después 2 domingos después ya no volvía a ir. Y así fue. Hasta el punto donde ya nunca más regresó. Recibió del Señor lo que quería. Sanidad. ¿Sí o no? Pero después que se mejoró, y tristemente así hay muchos en la iglesia, aún cristianos. Señor, yo necesito. Señor, yo necesito. Señor, yo necesito. Y en el momento que Dios se lo da, andando que por aquí me voy. Gracias. La pregunta es, ¿será que Dios no sabía que serían de nuevo al mundo? ¿No cree? Pues claro que Dios lo sabe. Por supuesto que sí. ¿Pero qué será eso? Será un arra más de fuego sobre su cabeza en el día del juicio, porque no tendrán de qué esconderse ni excusarse. Ellos dirán, Señor, es que nadie me habló de ti. Y Dios les dirá, necio, yo mismo te sané. Yo mismo te sané. ¿Qué excusa usted cree que tenía aquellos 9 leprosos? Que Dios sanó, solamente uno regresó. Aquellos 9 podrían haber dicho, no, es que yo no conozco al Señor.
sepa que todo lo que Dios hace siempre es con un propósito, siempre, siempre. Regrese conmigo al texto de hoy. Hechos 9, por favor. Aquí nos vamos sobre el final. Versículo 34. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos, escuche aquí, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales, ¿qué pasó? Se convirtieron al Señor. La sanidad de Eneas no simplemente fue para sanar a Eneas, había un propósito detrás de eso. ¿Cuál era? Que las personas que vivían en ese pueblo vieran y se convirtieran al Señor. ¿Sí me sigue? ¿Con qué propósito Dios sanó? Para que todas las personas vieran y se convirtieran al Señor. Y no queda duda que la sanidad de Eneas acarreaba un propósito más grande que simplemente devolverle el anda a Eneas. La salvación de las almas es el milagro más grande que puede haber en la vida de un hombre. Y Dios usó, escuche, una sanidad física, para salvar el alma de muchas personas. De la misma manera que todo lo que Jesús habló fue con un propósito y no simplemente por hablar, cuando Dios sana o nos da algo que hemos pedido, tal respuesta viene con una encomienda celestial. Se lo voy a volver a repetir. De la misma manera que todo lo que Jesús habló fue con un propósito y no simplemente por hablar, cuando Dios sana o nos da algo que hemos pedido, tal respuesta viene con una encomienda celestial. Acarrea responsabilidad. Es para algo. Es para algo. Señor, necesito un trabajo. Dios te da un trabajo. ¿Para qué es? ¿Para qué es? Es para que usted, por supuesto, supla sus necesidades, también dé a la iglesia y también comparta para con el necesitado. Ahora eso no quita que usted no ahorre y que si tiene el discernimiento bien encendido, también puede invertir en otros lugares y usted sea sabio con su dinero. Pero no es para decir, ahora que tengo todo esto, pues me voy de vacaciones cada 3 meses y nunca ni voy a la iglesia, ni suplo al necesitado, porque ¿qué sucede entonces? ¿Qué usted cree que Dios hace? ¿Qué usted cree que Dios hace? A ver, dígame. Por amor. Por amor, para que nuestro corazón no se vaya tras las riquezas. Señor, yo quiero un cónyuge. ¿Para qué? La pregunta es, ¿para qué? ¿Para satisfacer mi necesidad? ¿O tiene algo, una responsabilidad espiritual por encima de eso? Pues claro que sí. Señor, yo quiero hijos. La pregunta es, ¿para qué? Para hacer una familia. En el momento que usted se casó, ya usted es una familia. Usted no necesita hijos para hacer una familia. Escuche bien. Los hijos son herencia del Señor. No es el complemento de la familia. Ahora, ¿para qué Dios no da los hijos? ¿Alguien me puede decir para qué Dios no da los hijos? ¿Algún valiente se atreve? ¿Para qué? Para guiarlos al Señor. Son herencia del Señor. Sus hijos no son sus hijos. Dios se los confió. ¿Los muchos o los pocos? No es es que yo quiero sentirme a no sé qué. No, nunca es con el propósito egoísta de que, ¿para qué? Yo quiero tener hijos para sentirme un papá o una mamá. No, Dios te da hijos ¿para qué? Para entregarlos a Él. ¿Se acuerda de Ana? Se lo devolvió al Señor. Porque Dios de lo que nos da, nos va a demandar. Dios de lo que nos da, nos va a demandar. Usted quiere un trabajo, Dios le va a demandar de ese trabajo. Dios le da a un esposo o una esposa, Dios le va a demandar de él. Dios le da hijos, Dios le va a demandar de él. Señor, yo quiero ministerios en la iglesia, Dios te los da, pero ¿por qué? Va a demandar de él. Es con una responsabilidad, no simplemente para que la gente lo vea. ¿Sí me estoy entendiendo? Todo lo que Dios hace es con un propósito. Y ahí es donde tenemos nosotros que parar nuestra oración y decir, espérate, ¿para qué lo quiero? Señor, yo quiero esto. Y ahí mismo decir, espérate, poner freno de emergencia. ¿Para qué lo quiero? Señor, ¿para qué yo quiero esto? ¿Por qué estoy pidiendo esto? ¿Para qué? ¿Qué ganancia celestial hay? ¿Qué responsabilidad hay que acarrea esto? ¿Para qué lo quiero? Muéstrame para qué lo quiero. Si es para mis propios deleites, no. Ahora, si tiene que ver con algo que tiene que ver con tu reino, entonces sí, yo lo recibo. Todo lo que tú me des, que sea para ti. Versículo 36, voy aquí a acelerar un poco. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, abundaba.
Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Me imagino que Dorcas era costurera o sastre, ¿no? Dice, entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, se la presentó viva. Esto, escucha el versículo 42, esto fue notorio en toda Jope, ¿y qué? Muchos creyeron en el Señor. Fíjese que en ambas instancias de estos milagros, hechos por manos de Pedro, el propósito nunca fue de exaltar a Pedro como el sanador. Nunca. Ni tampoco atribuirle a Pedro ningún tipo de deidad. El solo propósito de estos milagros es la conversión de las almas. Míralo ahí. Fue para algo. Señor, yo quiero que tú me sanes de esto. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? Señor, tú sabes que necesito, me gustaría tener esto. ¿Para qué? Yo recuerdo cuando mi esposo y yo nos casamos, al poco tiempo, queríamos comprar una casa. Y le voy a decir de qué surgió ese deseo de comprar una casa. Nosotros tuvimos un pastor, dentro de todo pues falso, ¿no? Pero que tenía una casa, era él, su esposa y su hijo. Una casa de 6 habitaciones. No sé cuántos baños, no sé cuántos, una casa inmensa. Yo nunca fui, pero todos los que iban me decían, la casa del pastor es un palacio. Pero eran solamente 3. Y cuando hombres de Dios venían a la iglesia, ¿dónde se hospedaban? En un hotel. En un hotel. Y uno dice, bueno, si tienes una casita de un cuartico, con gatos, perros, con todo, y no caben, pues no queda más remedio. Pero con ese espacio, y cierras tu puerta porque no quieres que nadie te ensucie el piso, o las alfombras, o lo que sea. Sí, yo recuerdo un hombre de Dios que vino con nosotros y nos dijo, no, nosotros nos quedamos quedando en el hotel. Y yo le dije, ¿cómo que en el hotel? No, sí, nos quedamos. Dice, y él nos dijo a nosotros, honestamente, yo visité la casa del pastor y yo me sorprendí que me puso en un hotel, pero gloria a Dios, no fue ningún tipo de queja, era simplemente un comentario. Y yo recuerdo estar sentado con mi esposa después que se fue y dije, ¿tú sabes qué? Si oramos para que Dios nos dé una casa, que sea una casa para servir también. Que cuando hombres de Dios vengan, que podamos decirle, mira, ven aquí, quédate en mi casa. O si hay alguna necesidad en la iglesia, mira, quédate en mi casa. Y Dios nos dio una casa. Ahora, ¿la casa de quién es? Del Señor. Yo hago los pagos, pero Dios me da la fuerza para hacer los pagos. Pero la casa pertenece al final al Señor. Es al servicio del Señor. Lo mismo con los carros, lo mismo con todo lo que Dios nos da. ¿Es para qué? Para el servicio al Señor. En el momento que usted empieza a cerrar la mano y decía, esto es mío, esto es mío, esto es mío, pues usted mismo está contando la bendición de que Dios le quiere dar para hacer de bendición para otros. ¿Sí entendió el principio? Nosotros vivimos en medio de una sociedad que piensa que merece todo lo que tiene. ¿Sí o no? Especialmente los jóvenes. No son agradecidos. Tienen la actitud de que no, que yo me lo merezco. Usted no se merece nada. Lo que quiere, trabájelo. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Los jóvenes, ninguno dijo amén. Es normal. Es normal. Pero mira, a veces nosotros mismos vivimos nuestras vidas pensando de la misma manera, que yo me merezco las cosas, o que Dios me tiene que hacer algo porque yo soy algo. Escuche, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Quizás tú estés hoy pidiéndole al Señor que sane tu cuerpo. Dios no está en contra de eso. Quizás usted está pidiéndole al Señor que restaure tu matrimonio. Dios no está en contra de eso. O que te conceda un cónyuge. Dios no está en contra de eso. O te confíe un ministerio.
Dios no está en contra de eso. Dios puede hacerlo. Inclusive me atrevería a decir, Dios quiere hacerlo. Pero la pregunta que te debes hacer a ti mismo es, ¿con qué propósito quiero que Dios me conceda las peticiones de mi corazón? ¿Para qué? ¿Para acercarme a Él o para alejarme de Él? Eso es solamente algo que usted solamente puede saber. Le voy a pedir que por favor se ponga de pie. Quizás usted se encuentre en esa situación hoy, donde lleva un tiempo pidiéndole al Señor que le conceda algo. Yo no sé qué es, solamente usted sabe. Aquí los viernes oramos por la iglesia, por las necesidades de la iglesia. Y muchas veces hay muchas necesidades de peticiones, de sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque Dios está dispuesto a contestar nuestras oraciones y a concedernos lo que queremos o lo que necesitamos, mejor dicho, hay algo que nosotros tenemos que hacernos a nosotros mismos la pregunta. ¿Para qué lo quiero? ¿Simplemente para obtener algo más del Señor? Queremos que Dios nos use, que Dios haga en nosotros, que Dios nos fortalezca, que nos dé de nuevo, que incremente nuestro conocimiento, que nos dé gracia para predicar, que nos santifique. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? Para que la gente me vea a mí y diga, oh, el hombre de Dios. O como predica, o como ora. Si es para eso, hermanos, miren, no lo ore porque Dios no se lo va a dar. Tristemente, Dios no se lo va a dar. Queriendo dárselo, Dios no se lo va a dar. Porque usted está pidiendo mal. Usted está pidiendo para sus propios deleites, para su propio reconocimiento. A lo mejor usted ha venido pidiendo al Señor sanidad física. ¿Pero para qué? ¿Para qué la quiere? ¿Para regresarse de nuevo al mundo? A lo mejor usted le ha venido pidiendo al Señor por un trabajo o por un mejor trabajo. La pregunta es, ¿para qué? ¿Con el que tiene está siendo fiel? Porque si no está siendo fiel en ese poco, Dios no lo va a poner en el otro, donde hay más. A lo mejor está pidiendo al Señor un cónyuge, hijos, que restaure su matrimonio. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos. Y si en esta tarde usted se encuentra en esta situación, donde ha venido pidiéndole al Señor de una manera egoísta para sus propios deleites, yo le quiero pedir que usted pase aquí al frente. Me gustaría orar por usted, para que usted reconozca otra vez y reconsidere sus caminos. Ciertamente Dios no hace acepción de personas. Ciertamente Dios quiere darnos abundantemente más de lo que pedimos o pensamos. Pero todo lo que Dios siempre da viene con un propósito. Y no es para su propio deleite. No es para su propio gozo. No es para que usted se deleite y que simplemente se lo gaste. Dios se lo confía, escuche, Dios se lo confía como administrador, no como dueño, para que usted lo administre bien a otros. Aún los dones en la iglesia Dios los da para ser buenos administradores de los dones que Dios nos da. Confiamos entonces de que sus peticiones serán oídas delante del Señor y que Dios le dará. Pero no se olvide que todo lo que Dios da, al final del tiempo, va a venir con una respuesta. Y aquello que te di, ¿qué hiciste con él? Tanto me pediste por un cónyuge, y cuando te lo di, lo maltrataste o la maltrataste. Tanto que me pediste por un trabajo, y cuando te lo di, fuiste infiel, robaste, diste mal testimonio. Tanto me pediste por ministerios en la iglesia, y cuando te los confié, los usaste para engrandecer tu propio nombre, para hacer ganancia a ellos. Tanto que me pediste por tus hijos, y al final, ¿qué? Los has puesto en un lugar donde no pertenecen. Has cambiado mi altar por el altar de ellos. Todo lo que te he dado, ¿qué has hecho con eso?
Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú perdones, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestra manera de orar, nuestra manera de pedir. Porque a veces tenemos la actitud de que merecemos que tú contestes nuestras peticiones. Y aún a veces hasta demandamos que tú contestes nuestras peticiones. Qué falta de entendimiento, Señor, a veces somos. Y no entendemos que todo lo que tenemos ha sido simplemente por gracia. Completamente inmerecido. Nada merecíamos. Si algo que de seguro merecíamos era el castigo eterno. Mas tú, por tu eterna gracia y tu amor inagotable, Señor, tú nos has salvado, nos has redimido, nos has dado un nombre nuevo, nos has dado tu Espíritu Santo, Señor, y nos has dado la seguridad de la salvación, sabiendo que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Aún eso ha sido dado por gracia. Yo te pido, Señor, en esta tarde que tú nos enseñes a entender de que todo lo que tú nos das, por un lado nos gozamos en que tú contestas nuestras oraciones, pero enséñanos a entender de que también con esa bendición viene una responsabilidad. Y tú demandarás de nosotros fidelidad hacia lo que tú nos has confiado, ya sea con nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestro matrimonio, ministerios. Todo provee de ti, o todo proviene de ti. Pero es necesario, dice la palabra del Señor, que seamos hallados fieles. Seamos hallados fieles. Yo te quiero pedir, Señor, en esta tarde que aquellas personas que han venido pidiendo y haciendo peticiones, para que puedan rectificar sus caminos. Si son para su propio deleite y para su propia perdición, Señor, te pido que cierres las puertas. Solamente abre aquellas que nos conducirán más y más a ti. Aquello que nos lleva a ser de bendición para nuestros hermanos. Aquello que nos lleva a glorificar tu nombre aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, Señor. Esas te pedimos, Señor, en esta tarde que tú las concedas. Cada una de ellas. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Te pido, Padre, que de regreso a nuestros hogares no solamente nos lleves con bien, pero que tu palabra continúe haciendo mella en nuestros corazones. No nos dejes de la misma manera que nos encontraste, Señor. Cámbianos más y más, santifícanos más y más. Que nuestro corazón no esté apegado a las cosas materiales, sino que esté fijado como saetas en manos del cazador en ti, Señor. Enséñanos a correr esta carrera con paciencia, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Todo esto, Señor, te lo pedimos en esta tarde, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice amén, amén.